Hola, saludos a todos y a todas, aquí el doctor Vladimir Pizarro Callejas y el día de hoy en este video vamos a tratar de explicar los cambios inducidos por radiación en el sistema nervioso central, especialmente los intracranianos, porque de esta manera vamos a entender qué tipo de lesiones podemos encontrar y sobre todo saber qué esperar cuando nos enfrentemos a algún paciente, ¿cierto? Algún informe, alguna neuroimagen que en un paciente que tenga antecedentes de haber recibido radiación, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo se aplica esto de la radiación, ¿ya? Habitualmente, mediante una tomografía, los médicos radioterapeutas ubican una zona de lesión, ¿ya? Y a través de mecanismos y software bastante avanzados, lo que van colimando los distintos rayos, van disparando haces de radiación que van girando de tal manera que la radiación acumulada queda más en esta zona, ¿ya? No obstante, tenemos que entender que estos rayos vienen así circunferencialmente, de tal manera que si bien la dosis acumulada de radiación está aplicada sobre la lesión que los radioterapeutas con los físicos médicos planifican, eso no quiere decir que el resto de los tejidos esté libre de radiación, ¿ya? Aquí obviamente llega la mayor parte de la radiación y en tratamientos actuales con los software y las máquinas actuales en verdad se logra reducir bastante lo que es el área de daño del tejido de alrededor. No obstante, esto nunca se va a reducir tanto, ¿ya? De tal manera que tenemos que entender que cuando se irradia una zona, en la zona a tratar es donde se recibe la máxima dosis de radiación, pero alrededor, ¿cierto? Como estos haces son circunferenciales, en la medida que nos vamos alejando, la cantidad de radiación recibida es menor, ¿ya? Pero es importante que sepamos entonces dónde estuvo la lesión a tratar, porque de esa manera nosotros más o menos podemos ir planificando cuáles pueden ser las zonas que pudieron haber recibido o no radiación. En el caso de los tratamientos en donde se hace tratamientos radioquirúrgicos con cuchillos gamma, es muy similar, con estereotaxia se hace, se ubica el lugar donde va a estar la lesión y también a través de haces muy colimados se van lanzando distintos haces que mantienen la lesión aquí en el centro, de tal manera que la lesión es la que recibe la mayor cantidad de radiación, pero el área periférica también puede recibir un poco de radiación, ¿ya? Entonces, una vez que entendemos eso, ya podemos ir dirigidamente a ver qué es lo que vamos a encontrar, ¿cierto? En un cerebro, por ejemplo, que haya recibido radiación. Entendamos primero por qué ocurren los daños. Los daños van a ocurrir por dos mecanismos fundamentales. El primero es el daño vascular, ¿ya? La radiación directamente va a afectar, ¿cierto? Los vasos, va a alterar el endotelio, por lo tanto vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular, eso es edema vasogénico. Por lo tanto vamos a tener una disrupción de la barrera hematoencefálica. Luego estas lesiones van a realzar al uso de medios de contraste. El daño endotelial a largo plazo y en el mediano plazo puede ocasionar telangiectasia, trombosis. Esto puede llevar a isquemia, etc. ¿Ya? Por lo tanto también y es importante también que entendamos que los pacientes que han recibido radiación van a tener un riesgo aumentado de eventos isquémicos o hemorrágicos. Por otra parte está el daño directo a la neuroglía, especialmente el oligodendrocito, que es la célula que es más sensible a la radiación, porque se va a dañar fundamentalmente el oligodendrocito, va a disminuir el número de oligodendrocitos, y lo otro es que se van a dañar las células madres que dan origen a los oligodendrocitos. Por lo tanto, en un futuro es esperable que no solamente como disminuyen los oligodendrocitos, sino también disminuyen los precursores de oligodendrocitos. Es esperable que en el largo plazo estos pacientes van a presentar algún tipo de desmielinización o gliosis, obviamente dependiendo de qué tipo de tratamiento hayan recibido, cuánto tiempo, etc. Y también va a haber un aumento de los mediadores inflamatorios. Entonces, desde el punto de vista clínico, podemos más o menos ir dividiendo los cambios, ¿cierto?, esperables en radiación de acuerdo a la temporalidad, en donde vamos a tener las lesiones que van a ser agudas, aquellas que van a ser tempranamente tardías y las que son un poquitito más tardías. Las agudas ocurren de días a semanas y esto fundamentalmente es fatiga, dolor de cabeza, anorexia. Estos están más que nada asociados a y que son muy cerquita del momento en donde se aplicó la radiación y se deben particularmente al aumento de la presión intracraniana,
al edema, ¿ya? Y estos cambios habitualmente suelen ser reversibles, ¿ya? En las etapas un poquitito más temprana tardía, de 1 a 6 meses posterior a la radioterapia, también tienen mucho que ver con esto, aunque puede existir algún tipo de permanencia de estos síntomas, ¿ya? Posteriormente, sobre todo después de los 6 meses, nosotros vamos a tener ya las lesiones o los efectos neurotóxicos, los efectos neurotóxicos retrasados de haber recibido radiación. Y aquí es donde nosotros vamos a ver las leucoencefalopatías, las necrosis por radiación y también todos los daños vasculares que pueden ocurrir derivados de la radiación. Entonces esos son eventos un poquitito más tardíos, después de los 6 meses. Entonces es importante, para que vayamos ahí haciendo el resumen, enganchando qué es lo que tenemos que tener en consideración, dónde se aplicó la radioterapia, para que sepamos más o menos cuál es el tejido en donde puede haber o es esperable que haya algún tipo de daño por radiación, y la temporalidad, porque dependiendo de la temporalidad es ver si es que esta lesión que estoy viendo es esperable dentro de la temporalidad para atribuirse a la radioterapia o debemos pensar en otras cosas, ¿ya? Esos son entonces los puntos claves para un correcto reconocimiento entonces de los cambios en radioterapia. Que debemos conocer: uno, la cantidad de tiempo que ha ocurrido desde la radioterapia para saber si estamos en el tiempo en donde podemos esperar necrosis por radiación, en donde podemos esperar edema vasogénico. Lo ideal es conocer con precisión la localización de la lesión tratada. Muchas veces los radiólogos no tenemos acceso a esto, pero lo ideal es que en los centros que trabajemos tratemos de tener un mayor contacto con los radiooncólogos, porque de esa forma nosotros podemos tratar de predecir mejor de qué se tratan las lesiones que estamos viendo, ¿ya? Y si es posible, ojalá saber cuál es la cantidad de tejido normal que fue incluido dentro del campo de radiación, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista imagenológico, la mayoría de las imágenes del periodo agudo y tardío temprano suelen ser muy similares. En este caso tenemos un hombre de 43 años que fue sometido a una radiocirugía estereotáxica por este schwannoma vestibular izquierdo. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Tenía un síndrome del ángulo pontocerebeloso. El estudio imagenológico encontró el schwannoma, se le dio radioterapia, y lo que vemos aquí en esta resonancia magnética ponderada entre 2 es este aumento en la intensidad de señal perilesional, que 12 meses posterior se hace un control y vemos que esta intensidad de señal, este aumento de señal que representaba el edema perilesional en donde se había irradiado, se ha resuelto. Entonces esto es más o menos lo que nosotros podemos esperar en lo que es el periodo agudo y tardío temprano: aumento de la intensidad de señal en las secuencias ponderadas enteros, que tiene que ver con el edema y todo este problema más inflamatorio y daño endotelial que ocurre desde el punto de vista agudo, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista crónico, ya una vez que han pasado los 6 meses, ¿cuáles son las cosas que podemos esperar? Este caso de aquí nos va a ayudar. Esta era una mujer de 53 años que recibió radioterapia de cerebro completo en concordancia también con quimioterapia. La quimioterapia que había recibido era metotrexato porque se le estaba tratando un linfoma del sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos las secuencias ponderadas en T2. Tenemos esta que es ligeramente posterior a la radioterapia y esta que fue realizada 12 meses posterior a la radioterapia, y lo que estamos viendo es este incremento difuso en la intensidad de señal, ¿cierto? De los centros semiovales, de la sustancia blanca supratentorial, y esta leve atrofia de los giros que podemos ver en comparación con el estudio anterior. Entonces esto es la imagen característica de la leucoencefalopatía inducida por radiación, que como habíamos visto tenía mucho que ver con este daño de los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces estaba progresando con el tiempo y es importante que la reconozcamos, porque esta imagen de leucoencefalopatía en el fondo podemos atribuírsela a muchas otras causas, pero si tenemos el antecedente de haber recibido radiación, sobre todo radiación con quimioterapia, es esperable encontrar esto. Radiación con quimioterapia porque la radiación, al dañar un poco la barrera hematoencefálica, hace que también se puedan exacerbar un poco los efectos tóxicos de los fármacos que se han recibido, ¿ya? Y una de las complicaciones más graves que se puede tener es una forma severa y aguda de la leucoencefalopatía, que puede llegar incluso a ser fatal, que es la leucoencefalopatía diseminada necrotizante. Esta también está asociada al uso concomitante de quimioterapia en simultáneo con la radioterapia. Probablemente se deba a esta ruptura de la barrera hematoencefálica y a la neurotoxicidad propia del tratamiento que se le haya aplicado, ¿ya? Entonces en este caso tenemos una mujer de 40 años que tenía un linfoma, ¿ya? Que se presentó con
pérdida de memoria y agresividad. Acá tenemos el corte axial T2 que muestra esta hiperintensidad de señal, ¿cierto? Que envuelve a ambos lóbulos frontales y temporales con múltiples focos hipointensos. Y en la imagen pondrá en difusión, tiene también áreas de restricción a la difusión. Entonces, este paciente de acá es una leucoencefalopatía diseminada necrotizante. Aquí tenemos la imagen potenciada en T1, en donde se muestra un realce anular de las áreas hipointensas en T2, que lo que viene a representar son las áreas de necrosis. Entonces esto es una forma muy severa que puede llegar a ser mortal, ¿ya? Ahora, la necrosis por radiación. Esta es una complicación tardía, ya que se manifiesta después de varios meses ya de haber recibido la radioterapia, o sea, tiene un periodo de latencia. Los hallazgos patológicos incluyen necrosis fibrinoide de los vasos, necrosis por coagulación, desmielinización y gliosis. Entonces, hay disrupción de la barrera hematoencefálica también, por lo tanto, estas lesiones van a realzar al uso medio de contraste. La incidencia, dependiendo de dónde la busquemos, suele ser variable, ya porque no todos se hacen controles de forma tan seriada posterior a recibir radioterapia, y las imágenes en todo caso pueden ser irreversibles, pueden ser progresivas, pueden ser estáticas o resolverse completamente. Se ven hiperintensidades en T2 y lesiones que realzan, que también pueden tener lesiones quísticas o cavitaciones. Por lo tanto, si nos damos cuenta que estas lesiones realzan, pueden ser progresivas, pueden resolverse, entonces como que la necrosis por radiación puede llegar a ser un poco confusa, y sobre todo va a ser confusa cuando nos tengamos que enfrentar a un paciente que a control va a tener una lesión que realza contraste, y tenemos que preguntarnos, ¿esta lesión que tiene es una necrosis por radiación o es una recurrencia tumoral? Ya, por lo tanto, por eso es tan fundamental que manejemos esta condición, ¿ya? En este caso de acá, esta era una paciente mujer de 57 años que recibió radioterapia por un cáncer nasofaringeo. Entonces entendemos que el cáncer está ubicado aquí, a nivel de la nasofaringe. Por lo tanto, se acuerdan que era muy importante que sepamos que los haz de rayos van dando esta forma circunferencial, por lo tanto es esperable que estas zonas de tejido también hayan recibido algo de radiación. En este caso de acá, esto es una paciente ya en un corte axial en T1, ¿cierto? Con uso de medio de contraste, que se tomó 5 años después de que recibiera la radioterapia, y vemos aquí este foco que realza al uso de medio de contraste en el lóbulo temporal. Y en la secuencia potenciada en T2 vemos que también tiene harto edema vasogénico perilesional. Entonces tenemos una lesión que realza, ¿cierto? Pero tenemos el antecedente de que tuvo un cáncer nasofaringeo y que esa parte estaba en el trayecto de los haces de radiación. En este caso de acá se le tomó un nuevo control 7 años después aquí, y este axial T2 en FATSAT muestra que hay una especie de regresión, hay una disminución en el aumento de hiperintensidad de señal en comparación con el estudio previo. Acá vemos que hay una gran área de hiperintensidad, pero aquí está disminuyendo. Y en el próximo control, 9 años después, ya vemos esta transformación que es quística o cavitación del lugar donde se irradió. Entonces aquí teníamos el antecedente, pero para que nos vayamos dando cuenta que la necrosis por radiación puede tener lesiones que realcen, puede tener edema vasogénico. Por lo tanto es muy importante que sepamos el antecedente de la radiación, y sobre todo saber cuál fue el trayecto, para que más o menos podamos ver si podemos atribuirle estas lesiones que estamos viendo a la necrosis por radiación. Entonces aquí se viene el gran desafío que tenemos. Muchas veces esto se hace incluso a través de comités de expertos, con los radiooncólogos, con los neurocirujanos, pero es importante que al menos sepamos estos enfrentamientos clínicos por si es que nos llega a tocar. Entonces, un gran desafío para los radiólogos saber si es que es recurrencia tumoral o necrosis por radiación. Muchas veces, incluso con las imágenes, no se puede saber y hay que recurrir a la biopsia, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos que considerar? Como habíamos dicho, el tiempo de la radioterapia. La necrosis por radiación es una complicación tardía de la radioterapia, en promedio 11,6 meses, aunque puede ocurrir precozmente, pero en general suele ocurrir posterior a un año desde que se recibió la radioterapia. Es improbable que aparezca después de los 3 años, o sea que hayamos tenido controles seriados en donde no haya ninguna lesión y después de los 3 años recién aparezcan lesiones.
¿Puede ser necrosis por radiación? Sí, puede ser, pero es menos probable. Acerca de los patrones imagenológicos, ¿qué cosa nos podría orientar a una recurrencia tumoral y no a una radionecrosis? Que haya compromiso del cuerpo calloso o que haya múltiples áreas de realce. En general, la necrosis por radiación suele ser más localizada, ¿ya? Y lo otro es que el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, cuando han estado en el campo previamente irradiado, como suelen ser más sensibles, en general, si es que nosotros sabemos que si irradió por ahí, bueno, podríamos más o menos ir orientándonos hacia una necrosis por radiación, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista imagenológico puro, tenemos aquí este paciente que en el lóbulo parietal derecho tiene aquí un T1 axial con contraste, ¿ya? En donde está descrito este patrón de realce que se le llama en queso suizo o en pompas de jabón. Es un patrón de realce que suele ser habitual en necrosis por radiación, ¿ya? No quiere decir que esto sea necesariamente una necrosis por radiación, pero desde el punto de vista imagenológico, si tuviésemos que ver cuáles son las características en resonancia magnética convencional de una necrosis por radiación, está descrito lo que es el realce en pompas de jabón, ¿cierto? O en queso suizo, ¿ya? Otra cosa muy relevante es el patrón de realce en rompeolas, que nos dice que en las zonas de necrosis por radiación, en el límite entre lo que realce y lo que no realce, el límite suele ser bastante difuso. Se dice que es como en rompeolas porque se va difuminando un poco el patrón, ¿ya? En este caso el patrón de realce en rompeolas, ¿cierto? Con el patrón de realce anterior suelen tener una sensibilidad y especificidad de alrededor del 70-80%, por lo tanto no es suficiente, pero sí nos permite orientar más o menos si es que podemos estar enfrentados a una necrosis por radiación, ¿ya? ¿Qué otras herramientas podemos nosotros usar para hacer la diferencia? Otra herramienta es la difusión, ¿ya? La restricción a la difusión es un potencial biomarcador de alta celularidad, por lo tanto suele orientar a recurrencia tumoral. La sensibilidad es menor, alrededor de un 71%, porque no necesariamente todas las lesiones que sean tumorales van a restringir difusión, pero en algunos casos nos puede ayudar, ¿ya? La espectroscopía es otra herramienta que nos puede ayudar, ya nos proporciona información identificando cuáles son los cambios en los distintos metabolitos que están ahí, y las recurrencias tumorales suelen, ¿cierto?, exhibir altos índices de colina creatinina y colina N-acetilaspartato, ¿ya? Mientras que la necrosis por radiación lo que va a exhibir es picos de lactato y lípidos, ¿ya? Entonces esto tiene una sensibilidad de alrededor del 88-86% de especificidad, ¿ya? Por lo tanto, este patrón, ¿cierto?, de colina creatinina, ¿cierto?, sobre el N-acetilaspartato suele orientar a recurrencia tumoral. En este caso de acá, por ejemplo, tenemos este paciente, ¿cierto?, que se le estaba haciendo el seguimiento, 12 meses después había recibido radiación por un ependimoma y se muestra esta nueva lesión que realza al uso de medio de contraste. Se le realizó una espectroscopía multivoxel. Acá vemos el área como de control de tejido sano versus el área donde estaba la lesión de realzante, y vamos viendo que tiene este pic de colina creatinina muy similar al anterior, ¿cierto?, que nos orienta a que esta lesión probablemente sea una recurrencia tumoral, ¿cierto?, y no tanto una necrosis por radiación, ¿ya? También la perfusión, ¿cierto?, la susceptibilidad de contraste dinámico nos puede ayudar. En esta mujer de 48 años, ¿cierto?, exhibía esta lesión, ¿ya?, que no estaba claro si era una recurrencia, ¿cierto?, tenía este patrón en realce anular incompleto, ¿ya?, o podía ser una radiación necrosis, ¿ya? Entonces se observa esta lesión que realza contraste, y la perfusión lo que se muestra es que hay una disminución del volumen sanguíneo cerebral relativo en relación al resto del tejido. O sea, esta lesión está hipoperfundida, ¿ya? Y eso es más orientativo a necrosis por radiación, ¿ya? Y finalmente también tenemos el PET-CT, ya que en este caso nos puede ayudar también, porque en caso de que haya un alto consumo, ¿cierto?, del metabolito, nos orienta también a recurrencia tumoral. Ninguno de los métodos anteriormente descritos son necesariamente específicos, pero en sumatoria, con la clínica del paciente, con los exámenes previos, nos pueden ir orientando a si estamos enfrentando una lesión que es necrosis por radiación o una lesión que es recurrencia tumoral. Otro concepto con el que tenemos que familiarizarnos es con el concepto de la pseudoprogresión. A este paciente se le diagnosticó esta lesión proliferativa aquí, que está talámica derecha, se le trató con radiación
y en el control de los 5 meses lo que vemos es esto. Hay un aumento en el tamaño de la lesión, con un realce incluso que anteriormente no había presentado. Acá vemos el aumento de la lesión en la secuencia FLAIR, y eso nos podría orientar a nosotros que la lesión está creciendo, está progresando. Pero cuando uno le pregunta al clínico, el clínico dice, no, si el paciente está evolucionando excelente, se siente mejor, tiene menos focalidad neurológica. Entonces ahí estaríamos enfrentando a esta condición que es la pseudoprogresión, que es el crecimiento de la lesión, pero no porque la lesión tumoral esté creciendo, sino porque ha presentado un infiltrado inflamatorio, un infiltrado, entre otras cosas, de linfocitos, etcétera, que es lo que ha hecho que crezca, pero no ha crecido necesariamente la lesión. De hecho, en el próximo control de los 14 meses ya vemos que la lesión está más pequeña. En el FLAIR se mantiene el aumento de señal, pero si clínicamente el paciente anda bien, entonces podemos estar en el concepto de pseudoprogresión, ¿ya? Este caso de aquí, que también es muy interesante, esta era una persona de 52 años que recibió radioterapia y quimioterapia, y se le realizó una imagen inmediatamente después de haber realizado los tratamientos, y se había visto que la lesión había disminuido, ¿ya? Posteriormente se le hizo un control y encontramos que existía esta imagen que realzaba contraste y que no se había visto en el examen anterior. Entonces esto probablemente uno podría decir que hay una recurrencia aquí de la lesión. Se llamó al clínico, pero el clínico dice, no, el paciente está evolucionando perfectamente, dejémoslo en control mejor. Y en el siguiente control, cierto, que se realizó ya casi un año después, había una resolución completa de la lesión. Entonces estamos hablando aquí de que lo que ocurrió fue una pseudoprogresión, que es el aumento, cierto, del tamaño de la lesión, del realce de la lesión en un paciente que clínicamente evoluciona bien y que está asociado más que nada a este infiltrado inflamatorio propio de la lesión, más que un crecimiento de la lesión, ¿ya? Otras cosas que podemos encontrar, lo habíamos dicho en un comienzo, es el daño que puede ocurrir en los vasos, ¿ya? Y en las complicaciones tardías de la radiación podemos ver vasculopatías estenosantes, podemos ver dilataciones aneurismáticas, podemos ver malformaciones cavernosas, podemos ver calcificaciones distróficas, podemos ver hematomas o sangrados en cualquier fase, obviamente, incluso también podemos ver neuropatías intracraneanas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que en pacientes que haya recibido radiación seamos exhaustivos también en hacer un análisis dirigido de los nervios intracraneanos y también de los vasos que se ven, ¿ya? Así que eso, una revisión más o menos de lo que pueden ser los cambios inducidos por radiación. Lo ideal es que conozcamos la zona irradiada, lo ideal es que conozcamos cuánto tiempo ha ocurrido desde que se irradió, para que nosotros podamos predecir si es que estas lesiones que estamos viendo son o no son producto de la radiación o no, y estar familiarizados con los conceptos de pseudoprogresión también, porque muchas veces este crecimiento que estamos viendo no necesariamente implica un crecimiento de la lesión, sino incluso puede ser un factor de buen pronóstico. Eso, nos vemos en la próxima ocasión.